Tenemos en este momento contacto ya con la doctora Andrea Manjarres, directamente desde Bogotá, Colombia, con quien vamos a conversar, o ella va a conversar con nosotros, acerca del buen trato en las escuelas, algo que realmente está ocurriendo. Hace un momentito, con el perdón tuyo, Andrea, hace un momentito Francis mostraba unas imágenes de un pleito en una escuela donde una chica, con un puñal en ristre, Sí, un arma una blanca en ristre, sevillana. se enfrentaba con un profesor. Buenos días, Andrea. ¿Qué tú tienes que decirnos con relación a lo que pasa en las escuelas? Adelante, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tengo un problema aquí como con la parte del retorno, pero voy a empezarles a hablar del tema de hoy y es bastante importante para lo que estamos viviendo en estos días. Resulta que la semana pasada estuvo sonando mucho un lamentable caso de un niño en Estados Unidos de 12 años que se quitó la vida tras un problema de bullying en la escuela, ¿cierto? Un problema que no se le supo dar un buen manejo. Entonces, en el día de hoy, la idea es que trabajemos el cómo fomentar el buen trato en los centros educativos, ¿listo? Para promover entonces un buen trato y hacer una prevención de lo que es el bullying. Entonces, hagamos primero algunas aclaraciones del lugar respecto al concepto, ¿sí? Bullying viene, si lo traducimos del inglés, del matoneo, ¿cierto? De ese acoso escolar, de ese maltrato escolar que ejercen unos niños o adolescentes contra otros, ¿sí? Una condición es que sea violencia física, psicológica, o sea, puede ser de diferentes tipos, pero de personas entre edades similares en el contexto escolar, para que estemos hablando del bullying, ¿ok? Otro elemento importante para que estemos hablando de bullying es la cuestión del tiempo. ¿A qué nos referimos? Que no puede ser un evento aislado. Ah, un día se burlaron de mi hijo, entonces por eso es víctima de bullying. No, es algo que está constante durante un periodo de tiempo prolongado. Mirando el lamentable caso ocurrido en Estados Unidos, la institución educativa estaba notificada de la situación y lo habían abordado. Los padres tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo con el niño, ¿sí? Y en general había toda eh, una atención, pero al parecer una atención que no es suficiente. Entonces, acá es donde me quiero centrar en el día de hoy. Hay algunos mitos y verdades con relación al bullying. Hay personas que dicen, ay, yo tuve que aprender a defenderme cuando chiquito y lo mejor que puede pasar es que mi hijo, mi hija aprenda a defenderse e ignoro la situación para que se haga fuerte y entonces sepa cómo generar cambios y aprender a defenderse. No, o sea, no podemos ser eh, indolentes ante una situación así. Tanto los padres como la institución educativa tienen toda la responsabilidad ética, moral y legal de interceder, porque estamos hablando de que en un caso así hay víctima y victimario o victimarios, porque muchas veces son varias las personas o los compañeros que están infringiendo situaciones de acoso frente a ese otro compañero. También es importante que sepamos que las edades en las que se presentan de manera más común es de los 10 a los 13 años, aunque esto no quiere decir que no se presente a menor edad o a mayor edad. Normalmente es como hasta los 16, ya en adelante hay como mayor empoderamiento y las personas, digamos, tienden a resolver los problemas de otra forma. Entonces, clave, instituciones educativas deben de tener un protocolo, bien sean públicas o privadas. Esto debería ser desde el Ministerio de Educación, desde el Departamento de Orientación y Psicología, tener un protocolo de atención para casos como este, ¿ok? Cuando ya se está presentando la situación de bullying, tiene que tener atención psicológica tanto la víctima como el victimario. Porque este otro niño, este otro joven o jóvenes que están ocasionando dolor, daños al otro, están sometiéndolo, están aprovechándose, de pronto son más grandes o emocionalmente más fuertes
o están aprovechando la presión de grupo, que tienen cierto liderazgo, en este caso pues un liderazgo negativo, ¿verdad?, sobre el grupo. Entonces, esta persona también necesita apoyo psicológico. Es más, muchas veces también provienen de hogares disfuncionales. Por tanto, tanto la víctima como el victimario necesita atención, ¿sí? Otra cosa muy importante y que yo he hecho referencia en otras oportunidades, las investigaciones en reiteradas oportunidades han mostrado que es mucho mejor promover que prevenir. ¿A qué nos referimos? Que cuando hacemos campañas, en vez de hacer una campaña de prevención del bullying, tenemos que hacer una campaña psicoeducativa de promoción del buen trato, promoción de la tolerancia, de la convivencia escolar, del respeto. ¿Por qué? Porque es supremamente importante entender que si lo hacemos de manera preventiva, si mencionando bullying, 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 lo normalizamos. O sea, las personas, no, eso ocurre todo el tiempo, es normal que a mí me ocurra. Y digamos, de cierta manera, en vez de apoyar a la solución, le estamos dando fuerza a ese discurso y estamos incluso fortaleciendo. Es como cuando hay un incendio, yo en vez de echarle agua, le echo gasolina, pues más fuerte va a ser, y lo mismo ocurre en este caso. Entonces, muchas de nuestros profesionales, a veces por falta de actualización y el mismo Estado, que debería estar muy bien asesorado por profesionales especialistas en el caso, hablan de campañas de prevención del bullying y no campañas de promoción del buen trato o de convivencia escolar, que son los términos que más se están utilizando en este momento. ¿Para qué? Para que normalicemos, para que sea normal, culturalmente hablando, tratar bien al otro, para que sea normal y sea lo normal respetar al otro, respetar la diferencia, ser tolerantes, buscar otras formas de diálogo, la empatía, entender que ese otro está sufriendo en el caso de que yo lo discrimine, que yo tenga una burla constante, que yo incluso le genere daño físico, porque muchas veces incluye golpes, cerrarlos, amarrarlos, bueno, muchos tipos de violencia física también. Entonces, esta parte hay que normalizarla a través de las campañas, ¿vale? No tenemos que esperar únicamente que apareció un caso, vamos a atender este caso, eso es prevención secundaria, o sea, cuando ya se está presentando una situación hay que intervenirla. No, tenemos que hacer prevención primaria, que es la promoción, ¿sí? O sea, a nivel grupal, toda institución educativa debe tener de manera transversal, desde el preescolar hasta el último grado que imparta, programas que motiven el respeto, la tolerancia y la empatía, ¿sí? Incluso esto tiene que ver mucho también con el tema de inteligencia emocional, que otras veces hemos hablado de que es una parte fundamental del desarrollo y el éxito de la vida de los seres humanos. Entonces, ante esto, esta es una clara invitación, primero al Estado, ¿sí? Al Estado dominicano, porque así como en Estados Unidos ocurrió este caso, que fue muy sonado en los medios, porque además los padres, al ver la impotencia de que murió su pequeño, quisieron hacerlo público para hacer conciencia acerca de la situación, ¿verdad? Y entonces lo sacaron mucho a través de sus redes sociales para que a otros padres no les ocurra lo mismo. En República Dominicana hemos tenido casos. No todos los niños llegan al borde del suicidio, pero sí hemos tenido casos en los cuales, y particularmente lo digo en consulta, he tenido personas, adolescentes, adultos también, con secuelas, con dolores de situaciones de bullying que ocurrieron desde la escuela, desde la infancia, que afectan y generan situaciones de daño, especialmente con lo que tiene que ver con su autoestima, con la seguridad en sí mismo. Si se les dificulta muchas veces, si el bullying es hacia el aspecto físico, pues no se sienten seguros de sí mismos, les cuesta conseguir pareja, no se sienten cómodos en ese proceso de enamoramiento, de coqueteo. Sí, o si el bullying era en términos de sus capacidades de aprendizaje, la parte cognitiva, no se sienten capaces, quizás no dejaron de estudiar, ni siquiera buscaron ayuda profesional. Entonces son muchas las heridas y consecuencias que se pueden llegar a presentar. Vemos casos y cada vez más frecuentes de autolesiones, ¿no? Lo del cutting, que se cortan no solamente en las muñecas, sino en diferentes partes del cuerpo. Estos chicos también, cada vez es más frecuente cortarse en la entrepierna. ¿Para qué? Para que no los vean.
Y este es un síntoma también frecuente en víctimas de bullying, ¿sí? De violencia escolar. ¿Por qué? Porque su sufrimiento emocional es tan fuerte, pero tan fuerte, que tienen que dejarlo salir de alguna manera. Entonces el dolor físico que se infringen ellos mismos genera como una liberación de esas emociones. El poder expresar ese dolor, desde luego, no es para nada sano. Recordemos que víctima y victimario necesitan atención psicológica especializada y, dependiendo de la situación, incluso a veces también trabajar de la mano con los compañeros psiquiatras infantojuveniles, que también son del sector de la salud mental. Entonces, llamado al gobierno para que cree políticas claras desde el Ministerio de Educación. Llamado a las instituciones educativas, a las universidades, para que tanto psicólogos como orientadores, ¿cierto? Los orientadores son educadores, mención, orientación académica, que trabajan en contextos escolares, tengan una buena formación para crear programas que fomenten la convivencia escolar, el respeto, la empatía, la inteligencia emocional en general. Y el aspecto de los padres. Padres, por favor, no creamos que nuestros hijos tienen que resolver solo el problema, es cosa de ellos, hay que darle seguimiento. Ahora, tampoco podemos incurrir en la sobreprotección, que ante cualquier problema no los dejamos ni hablar e ir hacia allá. Pero si ya estamos viendo que hay una situación constante con relación a un ataque que ya están recibiendo nuestros hijos, y muchas veces ni siquiera tienen que ser golpes, sino burlas, ¿cierto? Las risas, apodos, sobrenombres que generen dolor, que generen molestia en nuestros hijos, conversar con ellos se hace supremamente importante. Hay que tener confianza con nuestros hijos y hay que observar el comportamiento de nuestros hijos. Si nuestros hijos, bien sean niños o ya adolescentes, presentan un comportamiento diferente, un cambio en el comportamiento de manera abrupta, nunca digamos, es una cuestión de las hormonas de la edad. Averigüemos, porque muchas veces nuestros hijos no se sienten cohibidos o no hay una relación de suficiente confianza con los padres, y lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no logramos que estos niños puedan confiar en nosotros y decirnos, y señor maestro, señora maestra, por favor tomen las medidas necesarias, y si incluso hay que llegar a las instancias de contactar a las autoridades, a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, hay que hacerlo dependiendo de las medidas, o al CONANI también, que tiene una línea de atención. Pero por favor, no pequemos por negligentes y no permitamos que nuestros chicos sean fuertemente lastimados en términos físicos, en términos emocionales, incluso muchas veces incluye estas situaciones de tipo sexual. Así que, amigos, muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden, por favor, seguirnos en las redes sociales, en Instagram como Tu Pronovia. Asimismo pueden encontrar el sitio web www.tupronovia.com, donde encontrarán otras recomendaciones, y desde luego estamos a la orden si desean un proceso de acompañamiento tanto individual como grupal. Para las instituciones educativas también hay orientación, de tal manera que podamos trabajar este y otros temas que son muy importantes. Chicos, un abrazo allá a ustedes en el estudio. Espero que tengan un feliz y bendecido día a todos. Bien, gracias. ¿Tienen alguna pregunta, joven? Creo que todo ha quedado bien claro, y es un tema que más que nunca se hace necesario, Amado. Sí. Aunque en algún momento a mí me gustaría que la doctora, quizá más adelante, ¿no?, aclarara un aspecto, por lo menos en este país. No sé si ocurría en Colombia, pero por ejemplo en mis años el tema del bullying no tenía tanta incidencia. Incluso lo que hoy llaman bullying, eso pasaba antes, y uno en realidad lo tomaba como parte de estar en la escuela, ¿verdad, Francis? Era como una chercha, dice Francis. O sea que, ¿qué está pasando en este tiempo? Y eso podría ser un tema futuro para la doctora, que el bullying está llegando a los niveles que ella ha establecido, ha explicado, que hasta provocan suicidio. ¿Cuál ha sido el cambio que se ha operado?